Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que estén abriendo este corto video. De nuevo, compartiendo, en esta oportunidad algunos conocimientos y experiencias alusivos a la ciencia que estudia el grafín, la grafología. Pero hoy he decidido de realizar este video es para resaltar y de alguna manera recordar y elogiar entre variedad de eminentes figuras a 5 maestros de esta noble y altruista ciencia, a 5. Son ellos en su orden, el señor Jan Hipólito Michon, Julius Crepio-Hamin, Ludwig Flages, Max Pulver y Carlos Muñoz Espinal, de los cuales he tomado sus imágenes de la historia de la grafología y Wikidata, solo con el propósito de información educativa, no más. ¿Por qué será que me ha llamado tanto la atención estos señores? Pues porque para mí, tengo mucho respeto, para mí, fueron estos señores los que lograron dar forma y fundamentos a esta importante, noble y altruista ciencia, como vengo diciendo, hoy ramificada en diversas disciplinas, muchas disciplinas. Jan Hipólito Michon, según la historia, nació el 21 de noviembre de 1806 en La Roche, Francia, y falleció el 8 de marzo de 1881. Era sacerdote, fue arqueólogo, fue teólogo, fue docente, un hombre de extensa cultura y de gran dinamismo intelectual. Fue el creador del término grafología, sustituyendo el de quirogramatomancia. Eso lo hizo en el año 1871. También reunió una gran cantidad de autógrafos con los que después publicaría una obra sobre los más importantes personajes de su época, vistos a través de la escritura. Fue capaz de eso. Dio conferencias por toda Francia para extender la nueva ciencia que posteriormente perfeccionaría el señor Julius Crepio-Hamin, que era su discípulo. Disculpe con esta carraspedera. Su discípulo, Crepio-Hamin. Julius Crepio-Hamin nació en Arras, Francia, el 28 de diciembre de 1858 y falleció el día 24 de octubre de 1940. Fue el creador del método científico aplicado a la grafología. Durante casi 60 años, desde 1882 hasta su muerte, asumió el trabajo de organizar y clasificar todo el material de Michon. Su obra es una de las mejores introducciones jamás escritas en la ciencia que estudia las relaciones entre la escritura y el carácter. Ludwig Flages, filósofo y psicólogo alemán, nació en 1872 y murió en 1956. Era doctor en química, fue profesor en Múnich y fundador del Seminario de Ciencia de la Expresión. Sus primeros estudios se centraron en la grafología. Y en la caracterología. Ya por esa época, el año 1910. Pero la obra que mejor recoge su pensamiento es el espíritu
como antagonista del alma, el espíritu como antagonista del alma, 1929, donde espíritu y vida son concebidos como dos fuerzas claramente hostiles entre sí. Eso decía el maestro. Luego tenemos a Max Pulver, otro eminente, gran hombre de la grafología. Nació en Berna, Suiza, el 6 de diciembre de 1889 y murió el 13 de junio de 1952 en Zúrich. Fue psicólogo, grafólogo, poeta, dramaturgo, narrador. Fundó la Sociedad de Grafología Suiza en 1950, de la cual fue su presidente hasta que murió. Max Pulver fue el mayor exponente de la llamada escuela simbólica. El método de grafología de Mauricio Sandro considera como una de las leyes o principios generales de la que denomina ley simbólica. Ley simbólica. La escritura encierra formas simbólicas y se apoya en los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo, heredados por la genética o por la impregnación de ese inconsciente colectivo. Mencionan los que vienen haciendo la historia de la grafología, que esta ciencia en sus comienzos, igual que otras estuvo rodeada de un halo de misterio, de charlatanismo, nada serio. Los primeros que se dedicaron a estudiar la escritura y que no podíamos llamar, que no se podían llamar grafólogos, observaron la existencia de relaciones constantes entre la expresión gráfica y ciertas modalidades caracterológicas, digo yo psicocaracterológicas, tales como la bondad, la humildad, la soberbia, la jovialidad, el ansia de poderío y el tratamiento entre otras, ¿no? En aquella época, además de los monjes, solo sabían escribir y no muy bien, por cierto, los individuos pertenecientes a las clases más poderosas y más encumbradas. Por lo tanto, arriesgarse a diagnosticar y poner en evidencia alguna de sus muchas y ocultas debilidades y defectos y falencias era una verdadera temeridad. No podían estar mandando a... Bueno, es muy probable entonces que más de un neófito de la grafología haya recibido como premio a su amor por la veracidad científica el tormento en una mazmorra o la muerte en un patíbulo, ¿sí? Por arriesgado. Pese a todos los obstáculos e inconvenientes, esas observaciones y experiencias fueron pasando y acumulándose en el transcurso de los años. Y cuando las condiciones sociales fueron favorables, apareció lo que se pudo considerar como el primer libro de la grafología conocida. Fue titulado El arte de reconocer al examen de una carta la naturaleza y las cualidades de su autor. Lo escribió el señor Camillo Baldò, de nacionalidad italiana, quien además era también profesor de la Universidad de Bolonia. Vea, este libro fue editado en la ciudad de Capri en el año 1622. Bueno, entonces ya hemos hecho brevemente ese análisis de estos señores, qué fue lo que hicieron y cómo aparecieron. Entonces entramos por este medio a lo que podemos denominar simbología y leyes de la escritura manuscrita. Simbología y leyes
leyes de la escritura manuscrita. Son las leyes de los movimientos expresivos. Entonces, observando este gráfico que les coloco, podemos ver el sujeto extravertido. A ver, el gráfico está acá, está acá. Podemos ver el sujeto extravertido con sus movimientos expansivos hacia adelante, que se arriesga todo sin miedo. También podemos ver al lento, cansado, sin vitalidad, monótono. También podemos ver al social, que necesita de los demás, al tímido que rehuye. Se aprecia en la diapositiva más o menos el ademán de la persona, al tímido que rehuye, al que se repliega en el pasado, al locuaz, al artista, al agresivo. Entonces, partiendo de la base de que los movimientos corporales son vías expeditas para la exteriorización de los fenómenos psíquicos y considerando el manuscrito como el resultado concreto y permanente del movimiento gráfico personal, asegura el señor Clages que las leyes generales de los movimientos expresivos son aplicables por extensión a ese resultado del movimiento gráfico personal, que es en definitiva el grafismo. Si consideramos, dice el señor Clages, que el manuscrito es producido por un estrecho encadenamiento de movimientos, ahí lo estamos viendo en la diapositiva, estrecho encadenamiento de movimientos de falanges, muñeca, brazo, antebrazo, llamado en su totalidad movimiento escritural. Es evidente que ese movimiento gráfico debe participar también de las características personales atribuidas a la escritura. Sin embargo, estas apreciaciones del señor Ludwig Clages no convencían a la comunidad científica de esa época, no la convencían. Es cuando aparece el señor Max Pulver con la teoría del simbolismo del espacio o campo gráfico. Él le situó el ejemplo, teoría del simbolismo del espacio o campo gráfico. Es que al hablar la imagen a uno se le pierde. Bueno, el suizo Max Pulver, consciente que el psiquismo es algo más que lo que se trasunta a través de las manifestaciones biotípicas y deseoso de encontrar una mejor justificación a las correlaciones psicográficas, ideó la teoría del espacio o campo gráfico, complementaria de la anterior, alusiva a las leyes de los movimientos expresivos. Vea qué tan verdad, y hunde sus raíces en el psicoanálisis. Descarta la dimensión profundidad del manuscrito, que para el señor Pulver es la menos importante, dado que el grafismo penetra muy poco en el papel. Concibe el grafismo como una entidad que se desenvuelve en un solo plano, en la acepción geométrica de la palabra. Ese plano, el mundo dentro del cual vive y se desenvuelve el amanuense, lo divide en diversas zonas o vectores, para efectos simbólicos, llamémoslo así. Ahí en la diapositiva también les dejo la explicación para que lo asimilen un poco mejor. Como punto de partida y para efectos de orientación, se traza una línea horizontal. Imaginaria, puede ser.
o si tiene algo, una superficie en que colocarlo, lo hace. Entonces, esta línea divide el plano gráfico en un campo superior y en otro inferior. La zona superior, el arriba, se ha asociado siempre con la luz, con el sol, con la región de los dioses, con lo bueno, con el cielo, con la zona inferior, en tanto, el abajo, ha tenido siempre una connotación contraria. Ahí hablamos de la oscuridad, el infierno, lo material, lo malo, dicen algunos. Entonces, si trazamos también imaginariamente o en una superficie, ahí en la diapositiva lo vemos, otra línea que nos divida el espacio gráfico en una zona izquierda y otra en derecha, o sea, tin y tin. La línea así. Dice el señor Pulver, podremos ubicar en él el pasado. El pasado a la izquierda, desde luego, y el futuro a la derecha. Efectivamente, en los dos alfabetos occidentales se escribe de izquierda a derecha y, por lo tanto, el extremo diestro del campo es el futuro gráfico para el amanuense. De otro lado, al escribir, alejamos progresivamente la mano de nuestro cuerpo, la zona media del cuerpo. Avance que simboliza la extraversión, permitiéndosenos estudiar la actitud del sujeto frente al pasado, o sea, a la izquierda del plano. Y hacia el futuro, porción derecha, que quede bien explicadito, porción derecha en forma simultánea, ¿cierto? Esto que acabo de escribir, de mencionar, es la clave de la interpretación de los signos, mi amigo, mi amiga. Lo que acabo de decir, si le interesa esta ciencia, es la clave en la interpretación de los signos. La teoría del simbolismo del espacio gráfico no se consideró, sin embargo, suficiente para explicar las diferentes interpretaciones de los signos gráficos. Miren, había todavía muchísimo de intuitivo. Muchísimo intuitivo en las correlaciones psicográficas, muchas de las cuales no encontraban justificación adecuada más que en las simples leyes y en los movimientos expresivos y especulaciones del señor Pulver. Tenía poca credibilidad en ese momento. Entonces llegamos a la teoría entonces del simbolismo del óvalo. Teoría del simbolismo del óvalo. Ahí vienen las ayuditas, los óvalos bien representativos. Entonces es cuando aparece en escenario el señor Carlos Muñoz Espinal. Este señor nació en 1920 y falleció en Barcelona en 1993. Se considera en ese momento que el motivo de este fracaso, el señor Espinal consideraba que el motivo de este fracaso para él era tan solo parcial, obedece a que los teorizantes habían sabido demostrar con precisión lo que la manuscritura tiene de gesto, pero no habían logrado estructurar sus simbolismos. En consecuencia, y con miras a llenar este vacío, elaboró la llamada teoría del simbolismo del óvalo, la figura ovalada, que sintetizó de la siguiente manera. La grafología tiene como eje de su simbolismo la figura del óvalo. Hoy en día,
El óvalo o figura redonda de tendencia ovalar es la imagen gráfica más abstracta que tenemos de la personalidad y hasta cierto punto representa la cabeza. En psicología creo que ven bastante tema sobre esto. La primera interpretación gráfica que un niño da de un hombre es una tosca circunferencia que él considera encierra toda la figura humana. De la misma manera que tapándose la cabeza, tapándose la cabeza, se considera invulnerable. La cabeza y la cara, ¿no? También al dibujar los óvalos de las letras, dibujamos inconscientemente la síntesis de nuestra personalidad. Y al tenor de esta impresión, o mejor dicho, teniendo como eje esta impresión, van formándose los símbolos más representativos y aparentemente más enigmáticos de la escritura manuscrita. Mencionó el señor Muñoz Espinal que esta idea rudimentaria que el niño da a la circunferencia persiste durante toda la vida. Y buena prueba de ello la tenemos cuando en un momento de peligro lo primero que apartamos es el óvalo de la cara. Es más, en el simbolismo de los sueños, encontrarse dentro de una figura circular es sinónimo de vida psíquica. Y en los test gráficos, donde los simbolismos tienen un significado tan profundo, el óvalo siempre está en función del yo. Siempre. También al trazar los óvalos de las letras, dibujamos inconscientemente la síntesis de nuestra personalidad. Entonces, teniendo como eje esta impresión, van formándose los signos más representativos de la escritura. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la espiral es sinónimo de egocentrismo. Es girar sobre el propio óvalo, algo así como dar vueltas en torno al propio yo. Este es el aporte que dieron estos señores a esta ciencia. Bonito saber que sobre estos aportes, se cimentó todo el andamiaje que hay hoy en día de las diferentes disciplinas de la grafología. Le sirven a la educación, le sirven a la medicina, le sirven a la investigación criminal. Grande, bonito. Estudian las emociones. Entonces es un hecho que las correlaciones psicográficas se explican pues en la actualidad con base en ¿qué? En las leyes de los movimientos expresivos somáticos, en la teoría del simbolismo del espacio gráfico y en la teoría del simbolismo del óvalo. Bueno, mis amigos y amigas, y de esta manera llego al final de lo que quería compartirles por hoy. Les agradezco inmensamente por escucharme. Me despido de ustedes, no sin antes recordar y dejar, mejor dejar una breve reflexión. Que somos nosotros, los padres de familia, los que tenemos la obligación moral de entregar a nuestra sociedad hombres y mujeres útiles en principios y capaces de forjar y empujar paradigmas de amor y de bienestar para la humanidad y para nuestra madre tierra. Su granito de arena, mi amigo, mi amiga, su granito de arena no pasa inadvertido por este planeta. Bueno, chao. Dios los bendiga.